Tal como veis en la mini portada, una serie de calamidades se nos vienen encima, algunos ya la están soportando. Actualmente, en estos momentos, el Banco Central Europeo sube de nuevo los tipos de interés, alcanzando ya el 3,33%. Eso encarecerá todo tipo de préstamos e hipotecas. A esto hay que unir la inflación desbocada, y esto sucede ya a nivel mundial. Por otra parte, las navieras internacionales protegen el nuevo año chino retirando capacidad de transporte. La demanda ha bajado. Sin embargo, para el Banco Mundial hay una paradoja. La producción de alimentos aumenta, pero más personas pasan hambre. Así que el mundo está loco y estos 2 próximos años van a ser bastante duros. Estaremos llegando al final de la civilización. Hablaremos también de los 6 factores que nos llevarían a un colapso de la civilización según Cambridge. Todo esto y más a continuación. Efectivamente, después de que la Reserva Federal subiese los tipos de interés 0,25 puntos, ahora el Banco Central Europeo echa más leña al fuego, subiendo los tipos nuevamente 0,5 puntos más. Esto nos lleva a unos tipos de 3,33 y de ahí en adelante según el sistema bancario. En el caso de Europa se trata de la 5ª subida de tipos en poco más de medio año y la segunda consecutiva de 0,5. Y esta subida añade más presión a las empresas y a los ciudadanos. Y ahí no se queda la cosa porque igualmente el Banco Central Europeo anuncia que lo volverá a subir en la próxima reunión de marzo. A todo esto tenemos que hablar otra vez de la problemática de las navieras. Veníamos de un colapso en las comunicaciones marítimas y ahora de nuevo el transporte marítimo ha pasado del año 2020-2022 de una absoluta expansión con un aumento de facturación y beneficio a un 2023 donde la demanda se ha derrumbado de forma dramática. La caída de la demanda es la causa principal, por eso algunas de las líneas marítimas más importantes están ajustando sus rutas entre Asia y Europa, lo que obliga a las navieras a cancelar itinerarios para proteger sus márgenes. Como decíamos antes, las tensiones de los suministros, que eran los problemas anteriores, han disminuido, pero debido a la nueva política de la PANDE del gobierno chino, ha experimentado unos niveles de congestión preocupantes. Esto, unido a los movimientos de las navieras, puede poner aún más al cliente europeo en serios aprietos en las próximas semanas. Y la paradoja, como dijimos al principio, está en la producción de alimentos. Según el Banco Mundial, mientras la producción ha aumentado, más personas pasan hambre. Y es que tras la PANDE se inició una escalada al alza en la inflación, que se profundizó luego con la invasión de Rusia a Ucrania. Y es que Rusia y Ucrania son grandes productores de materias primas como los cereales y también el girasol. Además, irónicamente, como ha advertido el Banco Mundial, aunque la producción mundial de alimentos casi se cuadriplicó entre 1961 y 2020, además de aumentar entre el 2000 y el 2020 un 50%,
Hoy más personas que nunca pasan hambre. Una de las causas principales es la inflación, que es lo que acelera el hambre en el mundo. La subida de los precios sin medida. La pregunta es ¿por qué está sucediendo esto? El colapso de la distribución, la escasez en muchos sitios, el incremento de los precios y las próximas recesiones económicas mundiales. Si perdura esto en el tiempo y se agudiza, podría llevarnos al colapso de la civilización. Hace 3 años, la Universidad de Cambridge elaboró un estudio en el que hablaba de los 6 factores que abocan al colapso de la civilización occidental. En líneas generales, lo que habla el estudio es que en repetidas ocasiones y en los últimos años, la palabra que más se repite es crisis, y en verdad es que vivimos una época crítica. Los desafíos a los que se enfrenta la humanidad son varios, pero relacionados también con la tecnología y la explotación de los recursos que son limitados. Las amenazas de paro masivo por la entrada de la robótica avanzada y la inteligencia artificial, además del llamado cambio del clima. Y es que al estar el mundo económico globalizado y estrechamente acoplado, es más propenso a hacer que la crisis se propague. Para ello elaboraron 6 causas más probables que, según historiadores y antropólogos, pueden manifestar el colapso de la civilización. El primero de ellos y el más polémico es el llamado cambio del clima. Al parecer, las consecuencias para los humanos pueden ser desde la pérdida masiva de cultivos a la desertificación, las heladas o las olas de calor. Los cultivos y los productos básicos son muy sensibles a estos efectos del clima. Además, se rompe la cadena trófica que regula las especies y la permanencia en la naturaleza. Y es que la historia nos lo demuestra, el fin de los mayas o el Imperio Romano vino precedido por cambios bruscos en el clima, generalmente sequías. El segundo factor es la degradación ambiental provocada por el hombre, asociado a la contaminación que produce en la naturaleza, como esa isla de plástico famosa en el Océano Pacífico. Dicen algunos que ya es más grande que Francia. Luego está la degradación del suelo a partir de los insecticidas, herbicidas, las explotaciones petrolíferas o mineras. Esto produce pérdida de hábitats para las distintas especies de fauna y flora. El tercer factor para el colapso sería la desigualdad social. Eso es muy palpable, como hemos visto al principio de este vídeo. Los asuntos económicos inciden bastante en la desigualdad y esto nos pueden llevar a revueltas, huelgas y enfrentamientos violentos entre sectores de la población. Un cuarto factor que incide en este posible colapso sería la complejidad burocrática y, tal como hemos visto, ahora están fallando los sistemas de distribución. Esto tiene que ver mucho con las sociedades y cómo están organizadas. Los problemas crecen en complejidad y estamos llegando a un rendimiento
de resolución bastante difícil y nos puede llevar a un decrecimiento y a un colapso. Es decir, los gobiernos ya no saben cómo resolver los problemas de los ciudadanos. El quinto factor para la Universidad de Cambridge sería la llamada los 4 jinetes, es decir, guerra, desastres naturales, hambrunas y plagas. Parte de este inicio de este colapso tiene que ver con una plaga. La pandemia ha provocado cambios bruscos de todo tipo, pero sobre todo económicos. En el pasado, las epidemias y las enfermedades acabaron con mucha concentración de humanos en asentamientos. Y qué decir de las guerras que provocan maldad, daño y hambre. Y por último, el sexto factor sería la mala suerte. Evidentemente, el azar juega a veces en contra de las posibilidades de la supervivencia. Los desastres naturales podrían acabar con la civilización. Por ejemplo, un asteroide como el 1999 AN10, conocido como GOG, que se piensa que puede llegar en el 2027, tiene un diámetro de 872 metros y podría acabar con la civilización tal como la conocemos. Finalmente, como conclusión, esperemos que a alguien se le ocurra algo para salvarnos de las calamidades que ya se está viendo que se aproximan. Gracias por estar aquí en Tiempo y Cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.